sé que ustedes están muy impresionados con ese león tan fiero que salió ahí. Yo también. Compañeros doctores Radamés Jiménez, Rafael Alburquerque, Franklin Almeida y Bauta Rojas, compañeros miembros del Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, compañeros senadores y diputados, compañeros de movimientos de apoyo e integrantes del sector externo, distinguidas personalidades que nos honran con su presencia aquí en el día de hoy. Señoras y señores, amigos todos, hoy es un día de júbilo. Veo en los rostros de ustedes una inmensa alegría. Claro está, yo sé que ese júbilo se debe tanto a la calidad del espectáculo artístico que hemos visto hoy, gracias a René Brea, a Celine y a su equipo, así como por el hecho, así a la causa de la democracia, la justicia social, la prosperidad y el bienestar en la República Dominicana. Quiero empezar por agradecer y reconocer a las compañeras y compañeros, amigos integrantes del sector externo, que en forma ardua y tesonera han sido persistentes en llenar los formularios, detectando, identificando aquellas encomiables, y para ustedes pido un fuerte aplauso. Siempre hemos estado conscientes de que hay un sector importante de la población dominicana que se siente identificada con lo que nosotros representamos y simbolizamos en el escenario de la política internacional y de la política doméstica, de la política nacional. Sin embargo, nunca nos habíamos dedicado a identificar esa fuerza. Esa fuerza estaba ahí, pero estaba dispersa, estaba esparcida en todo el territorio nacional. Lo que hemos hecho es identificar en términos personales a todo aquel que efectivamente se siente. En tan solo algunos meses de trabajo es que hoy podamos decir aquí que ya somos más de 1 millón y seguimos contando. De acuerdo en secreto entre ustedes y yo, me han dicho que la cifra exacta que tenemos para hoy es la de 1.225.000 ciudadanos que figuran en los formularios que hemos estado trabajando. Pero
con ese 1.225.000 personas registradas en nuestros formularios, ya constituimos una fuerza superior al principal partido de oposición en la República Dominicana. El principal partido de oposición no tiene 1 millón de ciudadanos en su padrón electoral. Pero esta fuerza, que ya es más que el principal partido de oposición, existe para garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Y existe para reafirmar la idea de que en el año 2020 el Partido de la Liberación Dominicana unido, una vez más, saldrá victorioso. Este gran respaldo que hemos recibido de nuestra población no viene por azar. Es el resultado de un proceso histórico que en el caso de nuestra generación empezó con la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y con el triunfo electoral abrumador en el año de 1962 de esa egregia figura de la política y de las letras de la República Dominicana, de América Latina y del mundo, el profesor Juan Bosch. Había en el pueblo dominicano una gran ilusión cuando el profesor Bosch asumió la presidencia de la República en el 1963. Había la esperanza de que nuestro país emprendería grandes transformaciones económicas, sociales, políticas, culturales, pero desafortunadamente el 25 de septiembre de 1963, a tan solo 7 meses de gobierno, la historia democrática dominicana fue interrumpida. Y lo que vino después fueron días amargos, de desasosiego, días lúgubres, sombríos para la República Dominicana, porque vino una ocupación militar extranjera y a partir de ahí el caos, el desorden y la incertidumbre. Tenían que transcurrir más de 4 décadas para que el boshismo, como forma de expresión política dominante en la República Dominicana, volviera a ser la fuerza preeminente conductora de los destinos de la República Dominicana. Eso vino a ocurrir en el año 2006, cuando además de disponer del control del Poder Ejecutivo, el Partido de la Liberación Dominicana, por vez primera, pasó a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Fue a partir de ese momento cuando se produjo un reencuentro con la historia democrática de la República Dominicana, cercenada abruptamente más de 40 años atrás en el golpe septembrino del año de 1963. Pero para llegar a convertir el pensamiento y el comportamiento político boschista
como la fuerza determinante en la República Dominicana, pasamos por un proceso previo. Y ese proceso fue el primer triunfo político presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el año de 1996. Al crear el Partido de la Liberación Dominicana en el 1973, el profesor Bosch sembró la semilla, pero 23 años después, en el 1996, con el triunfo electoral, la semilla germinó y pudimos entonces disfrutar de la primera cosecha de triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana. A partir de ahí, lo que el Partido de la Liberación Dominicana ha hecho no ha sido más que sumar triunfo electoral tras triunfo electoral. Después del paréntesis histórico del 2000 al 2004, volvimos a ganar las elecciones en el año 2004 con más del 50%. Ganamos en el 2006 con más del 50%. Ganamos en el 2008 con más del 50%. Ganamos en el 2010 con más del 50%. Ganamos en el 2012 con más del 50%. Ganamos en el 2016 con más del 50%. Y volveremos a ganar en el 2020 con más del 50%. El Partido de la Liberación Dominicana es la más exitosa fuerza política electoral en toda la historia de la República Dominicana. Ninguna fuerza política en nuestro país ha podido ganar 7 elecciones por encima del 50%. Ni siquiera los Yankees de Nueva York, en su época de esplendor, tuvieron 7 anillos de series mundiales como los ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, muchos se preguntan, ¿y cómo es y por qué razón es que el Partido de la Liberación Dominicana ha podido cosechar tantos éxitos electorales en forma tan consecutiva? Y la razón es muy simple, porque el Partido de la Liberación Dominicana, desde el poder, ha generado las más profundas y radicales transformaciones económicas, sociales y políticas en toda la historia de la República Dominicana. Porque con los grandes cambios que ha realizado desde el poder, el Partido de la Liberación Dominicana es una esperanza permanente, es una ilusión en el corazón del pueblo dominicano. Cuando llegamos al gobierno en el año de 1996, el Producto Interno Bruto, es decir, la capacidad de generación de riquezas que tiene un país, alcanzaba a la cifra de 18.000 millones de dólares. Cuando terminamos el gobierno, en el año 2000, habíamos pasado a 22.000 millones de dólares.
De manera que con el crecimiento económico de esos 4 años, la capacidad de generación de riquezas se incrementó de 18.000 a 22.000 millones de dólares. Pero al retornar al gobierno en el año 2004, había disminuido de nuevo a los 18.000 millones que habíamos encontrado en el año de 1996. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de, como señalaba el compañero Rafael Alburquerque, de la crisis heredada en el 2004 y del impacto de la crisis global del año 2008, nosotros pasamos en tan solo 8 años, del 2004 al 2012, de 18.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares, para un incremento de un 500% en la capacidad de generación de riquezas en la República Dominicana. Tuvimos una tasa de crecimiento promedio anual de un 7%, algo realmente impresionante en el marco de las economías de América Latina. Pero si lo queremos ver de otra manera, para entender cómo se ha transformado el país durante los gobiernos del PLD, veamos los presupuestos. En el año de 1996, el presupuesto nuestro era equivalente a 25.000 millones de pesos. Cuando dejamos el gobierno en el año 2012, de 25.000 millones habíamos pasado a 380.000 millones de pesos como presupuesto en la República Dominicana. Y con la continuación del crecimiento económico que se ha experimentado del 2012 a la actualidad en otra administración PLDista, hoy día el presupuesto nuestro es de 680.000 millones de pesos. Es decir, un crecimiento verdaderamente espectacular que señala cómo nuestro país ha cambiado de manera sustancial. ¿Y cómo se refleja eso en la gente? Porque si la economía ha crecido, se supone que ha debido tener un impacto en la sociedad dominicana. Y el primer ejemplo que me viene a la mente tiene que ver con la esperanza de vida. Cuando nosotros llegamos al gobierno, de nuevo, repito, en el 1996, la esperanza de vida de los dominicanos era de 71 años de edad. Esa era la expectativa de vida promedio. Cuando terminamos en el año 2000, era de 73 años. Nos fuimos del gobierno y cuando regresamos en el 2004, la esperanza de vida había bajado de 73 años a 67. De manera pues que se presentaba una situación de declive o descenso en las condiciones de vida de los dominicanos. Señores, y llegamos al gobierno en el 2004 y de 67 años de esperanza de vida, 8 años después era 77 años promedio de vida para los dominicanos. Yo he llegado a una conclusión. El que quiera vivir 10 años menos de vida, que vote por la oposición. El que quiera vivir 10 años más de vida, que no se equivoque y vote siempre por el Partido de la Liberación Dominicana.
El Partido de la Liberación Dominicana, desde el poder, siempre ha actuado, siempre se ha preocupado por el bienestar de la gente. Yo me pregunto, ¿quién disminuyó la mortalidad materna? El PLD. ¿Quién disminuyó la mortalidad infantil? El PLD. ¿Quién erradicó el paludismo, la malaria y la tuberculosis? El PLD. ¿Quién estableció el programa Comer Primero? ¿Quién fue el gobierno que llevó a cabo la instalación de farmacias del pueblo? ¿Quién construyó hospitales y centros de salud por todo el país? ¿Quién construyó decenas, miles de aulas en la República Dominicana? Que por cierto debo decir que en el actual gobierno del presidente Danilo Medina, además de construcción de aulas, se ha llevado a cabo la tanda extendida, se han instalado estancias infantiles, el programa 911 es bien aceptado por todo el pueblo dominicano y tenemos que reconocer los esfuerzos del presidente Medina en promover una política agropecuaria en toda la República Dominicana. Pero eso es en el aspecto social, en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, porque podríamos seguir preguntando. En el área de infraestructuras, cuando yo voy hacia el sur del país, me pregunto, ¿quién hizo la carretera San Cristóbal Baní? ¿Quién hizo la carretera del 15 de marzo a San Juan? De San Juan a Barahona, de Barahona a Enriquillo. Cuando me voy entonces hacia el este, ¿quién hizo el bulevar turístico del este? La carretera del Coral, la carretera Santo Domingo-Samaná, la circunvalación de la Romana. ¿Quién hizo los túneles de la ciudad capital? La circunvalación de Santiago, los elevados de la capital, la extensión de la UAS en Mao, en Nagua, en Puerto Plata, en Santiago, en Higüey. ¿Quién hizo el metro de Santo Domingo? Y llevando a cabo una política de expansión económica, de crecimiento, de aplicación de políticas sociales, de infraestructuras, nunca nos olvidamos de fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Nosotros creamos la Comisión Presidencial de Reforma y Modernización del Estado. Nosotros creamos la Comisión Presidencial de Reforma Judicial. Nosotros creamos una comisión de juristas para modificar los códigos de justicia de la República Dominicana. Nosotros promovimos una reforma y modernización carcelaria en la República Dominicana. Nosotros creamos el Consejo del Poder Judicial. Nosotros fuimos los primeros en poner en práctica el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros creamos el Tribunal Constitucional y nosotros proclamamos la más democrática e integral reforma constitucional de la República Dominicana desde la que hizo el profesor Juan Bosch en el año de 1963. De manera que nosotros podemos proclamar con orgullo que desde el poder
el Partido de la Liberación Dominicana ha generado cambios, transformaciones como nunca antes se habían hecho en la historia de nuestro país. Sin embargo, no puedo ocultar que estamos conscientes que aún quedan grandes retos y desafíos por delante, que no hemos logrado eliminar por completo la pobreza en la República Dominicana, que no hemos erradicado la desigualdad o la inequidad social, que todavía hay grandes inquietudes, sobre todo entre nuestros jóvenes, acerca del desempleo y la falta de oportunidades. Estoy consciente que hay temor y hasta miedo real en determinados círculos de población de nuestro país por el problema de la inseguridad ciudadana, por la violencia criminal. Sé que hay una profunda preocupación en lo que concierne a la transparencia, a la corrupción y a la impunidad. Y por supuesto no puedo ignorar las presiones que se ejercen sobre el país en lo que atañe al tema de las migraciones internacionales y muy especialmente de la migración proveniente de los ciudadanos de nuestro país vecino, Haití. Esa es una agenda de futuro que tenemos que abordar para seguir avanzando, dar una respuesta al problema de falta de oportunidades y de desempleo. Yo creo que si la economía dominicana realmente crece y se expande, eso tiene que reflejarse en cada una de las empresas. Cada empresa en el país tiene que crecer al ritmo que el país va creciendo. Y si las empresas crecen, entonces tiene que haber mayores oportunidades de empleo en esas empresas. Y si no ocurre de manera automática, entonces en una próxima administración del Partido de la Liberación Dominicana tenemos que crear incentivos para que las empresas puedan acoger mano de obra joven en sus instituciones. Pero no vamos a depender solo. No vamos a depender solamente de que las empresas pasivamente proporcionen oportunidades de empleos a nuestros jóvenes. Vamos a fomentar el que los jóvenes puedan crear sus propias empresas. Y para eso un programa de créditos de los bancos con garantía del gobierno de la República Dominicana. De manera que toda idea emprendedora, todo proyecto de innovación encuentre el respaldo que se requiere y que estos jóvenes puedan convertir en realidad sus sueños y sus ilusiones. Hay jóvenes que se me acercan y me hablan, me dicen, yo tengo un proyecto de desarrollo de software, yo tengo un proyecto para desarrollar aplicaciones en telefonía móvil, yo tengo un proyecto de desarrollo de biotecnología, vegetal o animal, y yo me digo, esos proyectos no pueden permanecer en el aire como pura ilusión o utopía, tiene que concretizarse, pero con el apoyo del futuro gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Como les decía, no escapa a mi conocimiento lo concerniente a la inseguridad ciudadana. El temor que muchas personas reflejan por considerar que pueden ser víctimas de algún asalto o algún acto de violencia. En nuestros gobiernos hemos adelantado propuestas de solución a estos problemas, que obviamente no es solo un problema de la República Dominicana. Es un problema mundial, pero muy especialmente un problema de América Latina, que se ha convertido en el continente más violento del mundo sin estar en una guerra formal. Hay una situación grave de violencia, por ejemplo, en México, donde estuve recientemente como observador electoral de la OEA, y allí en México, un país respetado por nosotros, admirado, sin embargo hubo 140 asesinatos de candidatos en la última campaña electoral. Es el caso de los países del Triángulo del Norte en Centroamérica, pero es también los países sudamericanos que están afectados
con el tema del tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, que se ha convertido en un problema regional, y para resolverlo ya no basta en nuestra propia capacidad, sino que tenemos que llegar a acuerdos de coordinación de políticas con esos países hermanos, intercambio de información y de inteligencia para poderlo llevar a cabo. En el plano nacional, en base a los logros que nosotros hemos alcanzado, yo debo decir que hay un punto en que la Policía Nacional Dominicana ha demostrado ser eficiente, y es en la investigación criminal. No hay ningún acto de violencia que se cometa en nuestro país que 48 horas después la Policía Nacional no señale quiénes han sido los causantes. Y ese es un logro extraordinario que se ha debido a la capacitación y al entrenamiento que recibieron los miembros de la Policía Nacional durante nuestros periodos de gobierno en programas de intercambio con universidades extranjeras especializadas en los temas de policía. Pero ya no basta ser eficaz en la identificación de los sujetos violentos. El próximo paso es la prevención de que estos hechos no se cometan. El compañero Franklin Almeida, que estuvo al frente del Ministerio de Interior y Policía, puso en ejecución el programa de seguridad ciudadana y el programa de barrio seguro. Y ahí aprendimos una lección, que tiene que producirse un vínculo estrecho entre los miembros de la comunidad y la Policía Nacional. Tiene que darse una relación de confianza entre policía, líderes comunitarios y población en general para que avancemos en la prevención de la comisión de delitos. Por supuesto, necesitamos tecnología, necesitamos poder aplicar programas de geolocalización, lo que indica detección de crímenes en determinadas áreas geográficas para ver patrones sistemáticos de conducta criminal. Y con tecnología, con adiestramiento, con profesionalización, con supervisión interna, con reconocimiento al mérito, tendremos una policía a la altura del siglo XXI, con la confianza del pueblo dominicano, enfrentado día a día en el combate al crimen, en el combate a la violencia, al narcotráfico y delitos conexos. Y así tendremos una República Dominicana libre de violencia criminal. En lo concerniente a la transparencia, la corrupción y la impunidad, lo que puedo decirles es que este también es un problema milenario y universal, y que afecta tanto a países grandes como a países pequeños, a países ricos como a países pobres. Pero lo que puedo asegurar es que nosotros nunca hemos sido indiferentes o insensibles al problema de la aplicación de políticas de transparencia en la República Dominicana. Si no, yo me pregunto, ¿qué gobierno fue que suscribió la Convención de Naciones Unidas de combate a la corrupción? ¿Quién fue el que aprobó la Convención Interamericana de combate a la corrupción? ¿Quién promulgó la ley de presupuesto? ¿Quién promulgó la ley de Contraloría? ¿Quién promulgó la ley de tesorería? ¿Quién creó el Ministerio de Hacienda? ¿Quién creó el Ministerio de Administración Pública? ¿Cuál fue el gobierno que llevó a cabo la aplicación de la ley de licitaciones públicas? ¿Quién creó la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción? ¿Quién creó el Departamento de Prevención de la Corrupción? ¿Quién creó la Dirección de Combate a la Corrupción de la Administración Pública? Entonces, todo el tejido institucional legal para combatir la corrupción es obra del Partido de la Liberación Dominicana. Y si todo eso resulta insuficiente, que se sepa que continuaremos siempre
luchando contra el flagelo de la corrupción. No importa lo que pase, es una tarea de compromiso que se tiene con la sociedad dominicana de gobernar en forma ética y honorable, como siempre nos enseñó el compañero presidente, líder y guía de nuestro partido, el profesor Juan Bosch. Entre los desafíos he mencionado el tema de migración. Y aquí debo decir que hay una situación de injusticia con respecto a nuestro país. Se nos tilda de racistas, que somos xenófobos, que aquí se practica la apatridia, personas que nacen en nuestro territorio y no les reconocemos la nacionalidad dominicana. Y todo eso es falso. El pueblo dominicano, hasta por razones biológicas, no puede ser racista, porque el pueblo dominicano es el pueblo más mulato del mundo. Y ser mulato significa una combinación de negro y blanco. Es para ser como soy yo o como son todos ustedes, una mezcla racial. Y por tanto, en la República Dominicana, lo que se ha demostrado es que hay mucho amor donde un negro se casa con una blanca o un blanco se casa con una negra. Y no le crean nunca a Johnny Ventura cuando él dice que él es el último negro que bota miel por los poros. Miel por los poros botamos todos. Pero la idea de que somos un país apátrida, no, cada país define su política de migración y cada país define su política de nacionalidad. Las políticas de migración son una expresión de la soberanía de cada país. La política de nacionalidad es una expresión de soberanía de cada país. Y para nosotros todo es muy simple. La República Dominicana es para los dominicanos. Y no admitimos ninguna injerencia extranjera que nos diga quién es dominicano y quién no puede serlo. Cada quien naturalmente tiene el derecho y el deber de amar a su país. Nosotros amamos profundamente el nuestro y por eso decimos República Dominicana primero ante todo. Bueno, finalmente el tema de la ley de partidos. Con respecto a la ley de partidos, nosotros hemos saludado porque considerábamos una necesidad el que los partidos políticos fuesen regulados en la República Dominicana como lo son en otras partes del mundo. Y eso sirve para fortalecer el sistema democrático nacional. Sin embargo, hubo un punto que tuvimos que expresar nuestra disidencia o nuestra perspectiva. Se trata de lo atinente a primarias abiertas y simultáneas. No lo hacía porque pensaba que pudiese ser perjudicial para nosotros o que primarias cerradas eran beneficiosas para nosotros. Lo hacíamos porque entendemos que en cualquier debate político o del que sea, hay que considerar la primacía de la Constitución de la República Dominicana. Ya el tema de primarias abiertas y simultáneas se había discutido en el año 2005. Hubo una ley que aprobó primarias abiertas y simultáneas, pero la Suprema Corte de Justicia, actuando en funciones constitucionales, declaró que esa ley era nula por ser inconstitucional. Y como saben todos los juristas, cuando hay una sentencia que tiene carácter de inconstitucionalidad, eso forma parte del bloque de inconstitucionalidad
y se hace vinculante a todos los órganos del Estado. Por tanto, para mí, la polémica, el debate debió haber concluido ahí, haber aceptado que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia impedía el que se celebrasen primarias abiertas y simultáneas. No podía ser que estuviera pensando en ventaja o en desventaja, porque para ganar elecciones a lo interior del Partido de la Liberación Dominicana, para ganar candidaturas, siempre ha sido con el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, primarias cerradas, y ahí hemos ganado. Y cuando se celebran elecciones nacionales para escoger los candidatos, ahí hemos competido y ahí hemos ganado. Por tanto, hemos ganado cuando son cerradas y hemos ganado cuando son abiertas. Y lo mismo nos da desde el punto de vista de la logística, desde el punto de vista de la competencia electoral, que sean abiertas o que sean cerradas, ganaremos como quiera. Porque con más de 1 millón de personas que ya ha dicho inscríbame ahí, no hay marcha atrás. En el mes de noviembre, hemos proyectado que seremos 1.500.000 y por eso digo, no hay marcha atrás. Para marzo del año que viene seremos más de 2 millones y entonces digo, no hay marcha atrás. En el tema de las primarias abiertas o cerradas, lo que he defendido es un valor y un principio constitucional, porque creo que la Constitución es sagrada y que la Constitución siempre debe respetarse. La Constitución es la garantía del ejercicio de los derechos humanos. Es por la Constitución que podemos estar aquí, estar reunidos aquí. Es por la Constitución que tenemos la libertad de expresión. Por tanto, la Constitución debe ser protegida porque es lo que garantiza la democracia y la libertad. Pero la Constitución es también el límite al ejercicio del poder político en cualquier lugar del mundo. La Constitución es la regla de juego del sistema democrático. Y en todo lo que los seres humanos emprenden, siempre hay reglas de juego que tienen que respetarse. Cuando se inicia un juego de béisbol, los managers salen del dugout y se reúnen con el umpire en el home. ¿Qué discuten? Las reglas de juego. Y todo el que juega pelota sabe que cuando uno da un hit, sale por primera, y de primera sigue a segunda, y de ahí a tercera, y luego al home. A nadie se le ha ocurrido dar un hit y salir corriendo por tercera, y luego por segundo, y luego por primera, porque eso no se vale, Cuando se transita en un vehículo y usted llega a una esquina y el semáforo está en rojo, usted tiene que detenerse.
Si usted no se detiene, está irrespetando las reglas de tránsito. Y lo más probable es que provoque caos, desorden, accidentes, anarquía.